Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, una semana más en la noche del sábado. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet y en particular a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Hoy vamos a hablar de un aspecto local de especial arraigo y simpatía en esta ciudad de Ferrol, de muy particular interés social. Pero enseguida se verá que la conversación, como otras veces, ha de ir ampliando su escenificación histórica, su significación, su alcance cívico, más allá de lo meramente local. Hoy vamos a referirnos a esa institución modélica y ya secular, a través de cuya acción benéfica muchas personas recibieron y reciben asistencia alimentaria cada día. Hoy hablaremos de la cocina económica, de su momento fundacional y de sus causas. Y desde ahí, repito, la conversación irá derivando hacia cuestiones otras de variado interés y relevancia. Eso sí, en cualquier momento, cualquier día, nos ocupará de manera más específica y singularmente la propia cocina económica como institución en su más amplia dimensión histórica, en su evolución integral hasta hoy. O sea que acaso pronto, en unas semanas, en pocos meses, podamos abordarlo en otro programa. Y bien, me acompaña a tal fin, como es mejor costumbre, a mi derecha, Emilio Saldaña, al que con todo este asunto de fondo a tratar, me mueve la tentación de trasladarle en el frontispicio del Quijote cervantino. Metafísico estáis, es que no como. Pero claro, no sé si será el caso, sospecho que no. Bienvenido, Emilio. Gracias. Pero, y para hablar de todo cuanto vengo diciendo, tengo a mi izquierda a una persona bien conocida en Ferrol, un ferrolano militante, podríamos decir, en el sentido más recto y fecundo, un hombre leal, escrupuloso, disciplinado, vamos, la verdad, un buen tipo, y al que además conozco yo desde hace una buena cantidad de años. Muchos le reconoceréis enseguida. Se trata de José Antonio Piñón Quiñonero, que actualmente ejerce como policía de primera en la autoridad portuaria de Ferrol, pero que es asimismo sargento primero reservista voluntario del Ejército del Aire y además técnico especialista en prótesis dental, técnico superior en navegación, pesca y transporte marítimo. Bueno, y vamos a dejarlo ahí. Ejerce también ahora mismo como secretario, precisamente en la cocina económica de Ferrol. Bienvenido, Piñón. Gracias, Julio. Bienvenido, José Antonio Piñón Quiñonero. Y porque vamos a hablar en principio de la cocina económica de Ferrol, de sus inicios, de su fundamento y de las razones habidas para que surgiera como institución benéfica de asistencia social allá hacia finales del siglo XIX, si os parece, vamos, a glosar brevemente las circunstancias, las penosas circunstancias que concurrieron en aquel Ferrol de buena parte del siglo XIX. Por ejemplo, está muy claro el tan próspero origen inicial de Ferrol, desde mediados del siglo XVIII, se va a ver muy deteriorado, y así en los primeros 25 o 30 años del siglo XIX, prácticamente desde 1800, igual por incidencia de diferentes guerras, que debido a una persistente falta de trabajo durante muy largos periodos, falta de trabajo obviamente en la construcción naval, todo ello vino a suponer una situación muy penosa, un explicable y creciente malestar social, un estado a veces de miseria extrema. O sea, cuéntanos, grosso modo, Piñón, cómo fue toda esa historia, vivo antecedente de las causas que moverían a la puesta en marcha de la cocina económica ya a finales del siglo XIX. Adelante, sin prisa, ya sabes, pero sin pausa. De acuerdo, gracias, Julio.
Bien, pues como sabéis, la cocina económica nace a finales del siglo XIX, concretamente, jurídicamente hablando, nace el 20 de septiembre de 1891 y empieza a funcionar el día 23 de septiembre, que es cuando se sirve la comida por primera vez, en la tarde del 23 de septiembre. A esa fecha nos referiremos. De 1891, pero el siglo XIX, la verdad que fue para Ferrol, para España en general y para Ferrol en particular, fue bastante desastroso en lo que al tema del hambre se refiere. Para empezar, empieza el siglo en 1801, por la guerra de Portugal. Bueno, no hace falta ser un historiador para darse cuenta que cuando hay una guerra siempre trae una serie de calamidades, entre ellas el hambre. Claro, y desajustes. Y entonces con la guerra, lógico, en la guerra con Portugal, pues se da la circunstancia que pese a los desastres de la guerra, en el caso concreto de Ferrol, los corsarios ingleses empiezan a asediar el exterior de la ría de Ferrol. Entonces eso dificulta que el grano, que en aquella época en su mayoría pues entraba, bueno, Ferrol no está muy comunicado ahora, calcula 1801, entonces al no poder entrar barcos, los barcos mercantes no se atrevían a entrar por el asedio constante de los corsarios ingleses, con lo cual no podía entrar grano y había encima una hambruna bastante considerable. Claro, no había grano, no había trigo, no había pan y había hambre. Eso se soluciona gracias a que el gobernador político y militar de Ferrol, que era Diego Martínez de Córdoba y contador, pues hace una cosa bastante curiosa, que es que requisó prácticamente todos los carros de Galicia y formó una comitiva de carros para, desembarcando el grano en vivero, poderlo distribuir. Sí, eso me lo contabas el otro día. Y era tal el hambre que tuvieron que poner un batallón de soldados por cada 100 carros, lo que nos da idea de lo protegidos que tenían que ir y de lo larga que era la comitiva. Si más o menos echando cuentas por lo que es un batallón, sabemos el dato ese, que un batallón custodiaba cada 100 carros, sale una media aproximada de 5 soldados por carro, que creo que el carro iba bastante cubierto. Pues aún así los paisanos se atrevían a asaltar los carros por el hambre que tenían, por a ver si podían hacerse con el trigo. Tenemos ya una descripción bueno, eso es patética del principio del siglo, ¿no? Al principio, pero bueno, luego sigue con la batalla de Trafalgar, que para Ferrol tuvo muchas consecuencias negativas. En 1808 pues empieza la ocupación francesa, la guerra de la independencia, se empieza a ver saqueos por parte del ejército francés, la guerra pues hace que las cosechas se arruinen, aún encima pues hay escasez de alimentos, en Ferrol falta de trabajo, a eso iba a referirme, y lo que es más grave, retraso en el pago. Eso. Y por el retraso en el pago, interesante porque, claro, en plena guerra de la independencia sucede que en 1810 se llega a tal situación en Ferrol que se llega a asesinar al jefe de la escuadra. Sí, sobre eso nos vamos a referir dentro de un rato, porque es un suceso que recoge Montero Aróstegui en la historia de Ferrol de mediados del siglo XIX. Sí. Pero entonces había, por un lado, problemas de abastecimiento de comida y por otro lado, problemas de liquidez. Había problemas de liquidez, problemas de abastecimiento. O sea, no se pagaba, no se tenía que comprar tampoco. Problemas de falta de pagos y de falta de trabajo. O sea, se juntaba todo. Todo, claro. Y aún encima, pues... Sí, bueno, fue un periodo, fundamentalmente, el primer tercio la primera mitad, acaso, del siglo XIX. Hay un dato que es demoledor, que es que de 1807 a 1825 en Ferrol no se construye ni un solo barco. O sea, en casi 20 años. Sí. Con lo cual, brutal. Claro, eso es un dato demoledor y desde todos los puntos de vista. Sobre esto, pues deja constancia, por ejemplo, hay una Real Orden de 12 de febrero de 1816 que autorizaba al personal de maestranza a dedicarse a la pesca. Era una salida que les daban pues para que no se murieran de hambre, pues los dejaban ir a pescar. Y no les cobraban impuestos porque solo faltaba. Eso es otra Real Orden que te leeré a continuación. Mira, la primera orden, lo de la pesca, dice: por el grave e indispensable atraso en el pago de sus jornales y falta de trabajo en su profesión. Y lo que decías tú, sí. La otra Real Orden de 1824 para el personal del departamento dice: para el pago de ninguna contribución mientras no se les pague, dado que están reducidos a la mayor miseria por el enorme retraso en percibir su sueldo. Claro, hay una crisis del Estado obvia, quiero decir, de la Hacienda del Estado.
que tiene que ver, naturalmente, no solo con Ferrol, pero que es lo que nos ocupa ahora mismo. Claro. Quiero decir, ese tipo de incumplimientos no tenía solo que ver con Ferrol, pero a nosotros nos atañe directamente. Bueno, en Ferrol siempre nos pasa que... Perdón. Dice el refrán, a perro flaco todos son pulgas. En Ferrol se daba incluso la circunstancia que el personal de maestranza llegaba en algunas épocas a percibir un sueldo inferior que otras maestranzas. De hecho, hubo algún político que se tuvo que interesar por eso para que se equiparara, porque era una situación... Bueno, pues, eso nos aleja un poco sí, de la bueno, circunstancia, pero bueno. Pero para que veas que pese a todo lo malo que había en Ferrol, siempre hay algo, digamos, algo que nos perjudica todavía más. Sí, siempre, sí. Bueno, pero también, en fin, también hay otras cosas positivas para no dejar así un poco, para no dar un tono derrotista, pero en lo que describes, por supuesto. Sí, porque además, claro, ya nos vamos acercando a la justificación de por qué a finales del siglo XIX pues hay una iniciativa que justifica la puesta en marcha de esto. Hay que decir, ahora, por lo que, en fin, tú acabas de referirte al primer tercio, 1824, y yo acabo de citar lo de un tercio y la mitad del siglo XIX. Es interesante, ya lo hablamos entre nosotros, pero yo lo voy a referir porque tiene un particular interés. Probablemente buena parte de los espectadores ferrolanos lo sepan. Yo celebraré que sea así, y si no, pues bueno, será oportunidad. En 1837 visita la ciudad, es un hecho conocido, repito, bueno, voy a decirlo un poco como una perogrullada, por los que lo conocen, claro, es decir, es en efecto, que es una ciencia exacta esa, ¿verdad? Es decir, visita la ciudad Don Jorgito. Don Jorgito es el nombre, el apelativo, digamos, entre castizo y cariñoso, George Borrow. con que le nombran a George Borrow Don Jorgito, el de la Biblia. Exacto. Era protestante, venía a vender Biblias por aquí, por toda España y Portugal, y aquí en Ferrol, allí por donde iba hacía una descripción. Sí, porque escribió un libro de sus viajes. En efecto, la Biblia en España, un libro de particular interés y recomendación, naturalmente general, cuyo ejemplar además tiene una magnífica traducción a cargo de Manuel Azaña, digo, el político y... el segundo presidente de la Segunda República. En efecto, Manuel Azaña, que desde el punto de vista literario, el aspecto político acaso sea motivo de otro programa en algún momento, pero desde el punto de vista literario yo creo que es enjundioso en general, ¿no? Igual sus diarios... Hombre, escribía bien. Sí. Era un escritor... Hombre, con estilo. Con estilo. El Jardín de los Frailes, por ejemplo, es un libro... La velada de Benicarló también, pero ahí ya sangra por la herida, ¿no? Y entonces... bueno, pero el estilo es el estilo. Pero, digamos, calidad literaria, independientemente del tema, se puede ver hasta en los diarios, se puede ver... Duda. Pero a mí me parece que el Jardín de los Frailes, donde habla de su infancia con los jesuitas, precisamente, es decir, sí es muy aprovechable. Por supuesto coincidimos en que desde el punto de vista literario es más, yo creo que si se hubiese dedicado preferentemente a la literatura hubiéramos ganado todos en todos los sentidos. Es decir, bueno, esto lo digo con una cierta ironía sardónica, pero también con algo de certidumbre, ¿no? De certidumbre, porque él era un intelectual notable, con una cabeza poderosísima, sobre todo en términos comparativos a lo que tenía alrededor, eso es incuestionable, pero después tenía cuestiones otras de otro carácter, en fin, pero literariamente... No es el tema de hoy, Azaña. Literariamente muy fecundo, y además hoy no es el tema de Azaña, pero bueno, es una primera digresión de interés y curiosidad, un breve paréntesis para relajar la cosa. En cualquier caso, vamos a referirnos, que por eso lo cité, me voy a permitir leer, que merece mucho la pena, un párrafo en el que don Jorgito, George Borrow, escribe y describe el Ferrol
de aquel tiempo. Y la impresión que le causó, claro. Y la impresión que le causó. En fin. Escribe así: apenas entré en esta ciudad, Ferrol, claro, se apoderó de mi alma la tristeza. La hierba crecía en las calles, por todas partes me daban en cara las huellas de la miseria. El Ferrol es el gran arsenal marítimo de España y participa en la ruina de la, en otro tiempo, espléndida marina española. Ya no pululan en él aquellos millares de carpinteros de ribera que construían las largas fragatas y los tremendos navíos de 3 puentes, destruidos casi todos en Trafalgar. Tan solo unos pocos obreros mal pagados y medio hambrientos desperdician allí las horas y apenas sirven para reparar tal cual guardacostas desmantelado por los tiros de alguna goleta inglesa contrabandista de Gibraltar. Ya vemos que el estilo, en fin, digo, el ambiente, que por ahí le va hoy, ¿no? La mitad de los habitantes del Ferrol pide limosna, y dícese que no es raro encontrar entre ellos oficiales de marina retirados. Por supuesto, va a referir ahora, en un momento, una anécdota que yo recuerdo de siempre y que es impresionante por lo que tiene relevancia social. Decía que la mitad pide limosna y que no es raro encontrar entre ellos oficiales de marina retirados, muchos de ellos inválidos, a quienes se deja perecer en la indigencia, ya que por la penuria de los tiempos cobran sus sueldos y pensiones con 3 o 4 años de retraso. Una turba de pordioseros importunos me siguió hasta la posada y aún intentó penetrar en mi habitación. Bueno, la verdad es que es impresionante, ¿no?, la descripción de todo esto. Y apostilla un breve diálogo que es al que me refería hace un rato. ¿Quién es usted?, pregunté a una mujer postrada a mis plantas que conservaba en el rostro huellas evidentes de un pasado mejor. Soy la viuda, me respondió en muy buen francés, de un valeroso oficial que fue en otros tiempos almirante de este puerto. En ninguna parte se manifiestan, concluye don Jorgito, en ninguna parte se manifiestan la miseria y la decadencia de la moderna España con tanta fuerza como en el Ferrol. Bueno, a mí la verdad es que me emociono leer esto y al tiempo, en fin, me produce una consternación en la conciencia, ¿verdad?, de aquellos años. Era así, era la mujer de un capitán general, que lo fue en su momento, y que mantenía la dignidad, el aspecto, en fin, eso que siempre queda, pero porque todas las personas, todos los seres humanos son movidos a conmiseración, pero quien tuvo un mejor pasar, es muy complicado el encontrarse en una situación de esas características, ¿no? Es decir, y esto ocurría de una manera cotidiana, eso de que la mitad de la población padeciera hambre física, en fin. Bueno, yo creo que es muy oportuno y repito, es muy recomendable leerse la Biblia en España de George Borrow, recomendación que hacemos, ¿verdad? Es decir, de una manera inequívoca, con, repito, la traducción de Manuel Azaña. Y por cierto, yo creo que tengo una edición de Grijalvo y otra de Alianza Editorial. La que conozco es la de Alianza. La de Alianza, perfecto. Bueno, pues entonces... O sea que estará asequible para pues todo ya, el mundo. en efecto, a eso me refiero. Mira, por donde no estaba previsto una recomendación, ya va ahí servida. Bueno, perfectamente. Bueno, pues entonces ya estamos... De todas maneras, lo positivo es que comparando el decadente Ferrol de hoy con el apocalíptico Ferrol de 1837, aún se puede respirar. Por supuesto. Porque eso parece como de película de zombies. Por supuesto. Además me parece de oportunidad que digas eso, en fin, porque a veces parece que algunas cosas
se mueven en situaciones, digamos, viciosas, ¿no? Las circunstancias actuales no serán muy buenas, pero como podemos ver ahí, No, las hubo muchísimo peores. Por supuesto, por supuesto. Bueno, y también es interesante pensar que de ahí se resurgió, porque Sí. de ese Ferrol se salió. Claro, no, bueno, vamos a ver, esto tiene que ver con la contribución del Estado. Aquella frase, que no recuerdo con literalidad, pero que dice que cuando el Estado estornuda, Ferrol se constipa, o algo parecido. No sé. Sí, Torrente Ballester decía, Ferrol es una ciudad creada por el Estado. Bueno, Cuando falla el sí. Estado, Bueno, falla eso Ferrol. sí, no, Eso por decía supuesto, Torrente eso sí, Ballester. claro. No, la ciudad borbónica, por supuesto, claro. Pero hay esa frase que dice eso, una cosa parecida a eso. El Estado se estornuda, Ferrol se constipa, claro. Bueno, pues por ahí, de ahí que hubiera épocas de una enorme condición económica, de una gran bonanza económica, y otras todo lo contrario. Esta es la que tocó en aquel momento vivir, ¿no? Pero bueno, que esa postilla tuya me parece interesantísima. Bueno, en fin, no tiene nada que ver con... Para quitarle un poco de que es totalmente real lo que dice, por supuesto, pero bueno, vamos a mejorar un poco en lo que a historia se refiere. Hay que decir que a partir del año 1847, sobre todo gracias a la intervención del Marqués de Molins, que era el ministro de Marina, hubo un periodo de bonanza económica. ¿Por qué? Porque se reactivó otra vez la construcción naval. Molins, obviamente el del Cantón. Sí. Claro. Claro. No, sí, bueno, lo digo por aquello de... Eso sí que me parece que es memoria histórica Sí, por lo subrayable, menos ese nombre no porque se ha quitado, no se ha convertido... En efecto, es que yo creo que hay mucho personal que, en fin, que con las calles se cree que... ¿Verdad? Y todo obedece naturalmente a un criterio. Eso sigue llamándose el Cantón de Molins. Claro, el Cantón de Molins. Y además, para mí es un hombre evocador, porque yo personalmente jugué mucho allí de niño, pero al margen de eso, que es una cuestión personal, yo creo que es una zona y un nombre muy evocador. Eso el Cantón de Molins tiene un cierto exotismo, ¿no? Sí, yo de pequeño siempre me preguntaba, Molins, ¿será un sitio? ¿Será un señor? Sí. Bueno, y ya lo de cantón, porque... Sí, y lo de cantón, que es una palabra que no está en el vocabulario de un niño, por eso digo que tiene, ¿no? un cierto... Sí, pero venga, vamos con lo de con lo que pasaba con el Marqués de Molins. El Marqués de Molins, pues se le debe pues un periodo a partir de 1847, al reactivar la construcción naval, pues lo que decíamos antes, Ferrol... Claro, resurge. Empieza, pero claro, los salarios seguían siendo bajos. También hay que decir que las mujeres y los niños que también trabajaban aún tenían un salario inferior al de los hombres. Y otra cosa que era muy penosa, que era que los ancianos, los trabajadores, cuando dejaban de trabajar no percibían pensión y tenían que vivir o de la familia, si la tenían, o de la caridad. Sí, claro, no, sin duda. Y entonces, aparte, la alimentación de los trabajadores pues era monótona y deficiente. Incluso llegaba a ser insalubre en muchos casos. ¿Por qué? Claro, pues porque casi siempre eran víctimas de cosas como la especulación. Cuando escaseaba algún alimento, pues había quien se aprovechaba para doblar, triplicar o cuatriplicar el precio. Claro. Y lo que los alimentos muchas veces se adulteraban. O sea, la harina, por ejemplo, se mezclaba con todo lo que pudiera tener un color parecido. La harina es muy socorrida para eso, ¿no? Bueno, y el agua, leche, y la leche, a la leche se añadía agua en el mejor de los casos, vamos a dejarlo ahí, y cosas como los huevos eran un artículo de lujo. Sí, claro. Incluso el que tenía gallinas, que tenía, pues, evidentemente tenía, pero los utilizaba para poder venderlos, para poder pagar así otras cosas que no podría procurarse. Pero bueno, en aquella época un huevo era un artículo de lujo. De todos modos, para los trabajadores. Claro. No, de todos modos, estamos hablando de mediados del 19, o sea, casi con Isabel II, más o menos, ¿no? Sí. Hay que decir que no diré 100 años más tarde, pero Ferrol, el centro de Ferrol, de hecho no había extrarradio, ¿no? Es decir, como lo conocemos hoy, ¿no? En las casas era muy frecuente, en los bajos de las casas, era frecuente que hubiera gallinas, que se criaran gallinas y conejos y cosas así, pero eso continuó hasta hace relativamente poco. Bueno, en los bajos de las casas. En Canido todavía hay unas casas con gallinas en la parte de atrás. Claro, sí. Centro. Con lo cual, sí, y yo tengo la memoria. Eso sí, no están en la casa, están en el
el galpón de, Sí, hombre, de la web. yo te puedo patio. contar como anécdota, y esto sería en los años 30, de que en la casa del Patín, todos sabemos lo que es la casa del Patín, sí, hubo una familia que llegó a criar un cerdo. Eso sí estaba prohibido por las ordenanzas municipales y lo denunciaron los vecinos, pero la familia estaba criando el cerdo allí, porque bueno, era pues parte de la alimentación, y el tener un cerdo Sí, en casa, no, pues, sí. era... No, bueno, yo hasta ahí ya no llegaba. Ahora, lo de las gallinas y tal, sí. Y yo tengo memoria, por conocimiento entre directo e indirecto, de algunos casos. Estoy hablando de los años 60, principios de los 60, finales de los 50, era yo, en fin, muy niño. Y de personas que pescaban e iban a vender a determinadas casas que les iban a comprar el pescado. Es decir, lo que habían pescado, o sea, no lo comían ellas, ¿no? Es decir, naturalmente eran situaciones las menos, pero las había, ¿no? Las había. Pero bueno, citaba yo esto por la curiosidad de que tener gallinas en casa, claro, ese artículo de lujo que significaban los huevos, que claro, los huevos es una cosa muy socorrida. Y además se hacen de una manera o de otra, en fin. Sí. Pero bueno, resumiendo, que la vida, estoy yo aquí con mi voz, la vida para los obreros era casi siempre de extrema necesidad, y esta situación persiste pues por lo menos hasta finales del siglo XIX, y en algunos casos bien. Sí, claro, y esto es lo que nos va a introducir, permíteme, esto es lo que nos va a introducir, porque ahora ya vamos a tener que introducir la sección esta nuestra de esta hora, ¿no? Sí. Pero después, si te parece, nos vamos a ocupar de un perfil biográfico sobre Togores, sí, que es el que pone en marcha la cocina económica. Correcto. Y sí, las porque circunstancias... todo esto venía a la época histórica que propicia... Sí, propicia, claro, ya para acabar las notas claro, que tengo aquí, pues que cuando la construcción naval falla, Ferrol se resiente, y cuando no había trabajo no solo había hambre, sino que había disturbios sociales. Claro, es la consecuencia normal. En la disciplina, hubo épocas en que incluso aumentaba el bandolerismo por la comarca. Normal. Y que casi todos los trabajadores, la mayoría de los trabajadores de Ferrol en aquella época trabajaban en los arsenales del Estado. Aunque bueno, como nota, digamos, pincelada ilustrativa, os puedo decir que Ferrol en aquella época, a finales del 19, tenía 5 imprentas, 2 fábricas de jabón, una de alfarería, 2 de curtidos, una de gas, que se utilizaba para alumbrado público, y después tenía todo tipo de comerciantes. Sí, la mayor parte de los comerciantes estaban vinculados a la industria naval. La mayoría de los trabajadores de Ferrol trabajaban en la construcción. Sí. Bueno, pero decía yo que los comerciantes, igual el que tenía una mercería o una camisería, que el que tenía efectos navales, todos estaban vinculados. Claro, si no había nóminas, sí, no se vendía. No había clientes, está claro. Eso está claro. Bueno, pues muy bien, vamos a hacer un breve paréntesis, enseguida volvemos a la conversación, y tú, si lo deseas, puedes participar de lo que vamos a hablar nosotros ahora, sin ningún problema. Un poquito en el tiempo. Eso sí, en efecto. Sí, por cierto, tampoco demasiado. Tampoco demasiado. Es decir, es tiempo ya de nuestra sección divulgativa, no tienes por qué saberlo. Y continuaremos, claro, con el interesante y en cierto modo decisivo reinado de Carlos III. Y hoy nos vamos a centrar exclusivamente en un asunto importante que nos permitirá reconocer con más detalle las circunstancias de aquel tiempo y a la vez la figura histórica de una personalidad de la época, una personalidad relevante, compleja, contradictoria, controvertida y por todo ello, claro, también apasionante. Vamos a ver, la noticia sería decir que en el año 1776 la Inquisición detiene a Olavide, y esto ya nos pone en situación. ¿Quién era Olavide? Para quien no lo sepa, Pablo de Olavide, escritor, jurista y político, había nacido en Lima, por lo tanto era español, obviamente, en Lima, Perú, en 1725, estudió con los jesuitas y con apenas 20 años era teólogo y oidor de la Audiencia de Lima.
hay que decir ya como curiosidad que, claro, a los 20 años es que la vida se despachaba pronto. Bueno, pero que tenía que ser un hombre brillante, ¿eh? Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, ayer comentamos algo de esto, ya vemos que sí, sin duda, sin duda. Esa postilla me parece pertinentísima y exacta como tantas otras veces. Es verdad, un hombre brillante. De todos modos, digo, la vida se despachaba a grandes tragos porque naturalmente se moría uno pronto. Bueno, en según qué casos. Dependiendo de la clase social, básicamente. Sí, sin duda, bueno, sin duda. La esperanza, eso por supuesto, pero la esperanza de vida era mucho menor. Sí, sí. Para todas las clases sociales. Bueno, pero vamos a ver, este Olavide al que nos referimos se muere con 77 o 78 años, que ya le iba, en fin, ya le iba, y uno de sus amigos principales, al que nos vamos a referir enseguida, Voltaire, pasa de 80 largos, con lo cual ya vemos que lo de la esperanza de vida, claro, es que ya te lo digo, depende mucho de si los huevos son un artículo de lujo, pues hombre, entonces no hacemos nada. Es decir, pero si los huevos es una delicatessen de postre, es otra historia, ¿no? Siempre hay ricos con mala suerte, pero es más fácil tener suerte siendo rico. Exactamente, exactamente. Y también es más fácil morirse antes siendo pobre, que estás mal alimentado, claro. No, claro, la consecuencia, la consecuencia. Bueno, bien, que decíamos que con 20 años prácticamente teólogo y oidor de la Audiencia de Lima. ¿Qué no sé qué quiere decir oidor? ¿Qué cargo era ese? Tiene que ver con la lectura jurídica. Oidor, pues sería algo así, es, digamos, en la época exactamente no sé, pero es algo así como una especie de fiscal. Es una especie de fiscal. Un secretario de juzgado o algo así. En todo caso tenía una lectura estricta y literalmente jurídica. Pues habría que ser seguramente licenciado en Derecho para la época. Sí, el equivalente. En efecto, sí, en efecto. Lo de, dijiste secretario de juzgado, me parece. Podría perfectamente ser algo así. Se me ocurrió al oír. Podría ser perfectamente algo así. En todo caso, sí vinculado directamente con la judicatura, sin duda. Bien, pues en octubre de 1746, o sea, cuando este chico tiene 20 años, 21, pues pierde prácticamente a toda su familia porque un terremoto arrasa Lima, en fin, pero como consecuencia de esto, él es nombrado por el virrey para administrar, esto es muy interesante, el virrey le manda administrar los bienes de las personas fallecidas en el terremoto, a condición de que sean orientados hacia obras pías. Y con 20 años, eso sí que es un encargo y eso prueba un poco que sin duda, era una persona... Sin duda. También una persona, en efecto, del todo de acuerdo. También era una persona muy creativa, permítaseme la broma, porque después lo de las obras pías él lo interpreta, por ejemplo, en hacer un teatro en Lima, con lo cual va a ser acusado de corrupción inmediatamente porque entienden que el teatro es una obra impía. Hombre, si representaba autos sacramentales, pues no. Sí, eso, de lo que pusiera en... Sí, bueno, yo creo que más bien... Yo creo que más bien... en fin, estoy totalmente... teatro de variedades. Sí, de todos modos yo creo que tiene que ver explicablemente con que después del terremoto, bueno, habría que encauzarlo hacia la caridad en el sentido asistencial más puro, ¿no? Bueno, en fin, con esa edad y con esa brillantez se le dio por un teatro. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que se fugó a España a toda prisa, dejando cuantiosas deudas en Lima. Pero claro, la justicia tarda pero es implacable, o sea, más o menos como hoy. Hombre, tardaba más, yo creo. Sí, bueno, vamos a ver, llegó a España en 1752 y 2 años más tarde, tampoco tanto, bueno, considerando las circunstancias, que no había Interpol. En efecto, 2 años más tarde se le encarceló precisamente por orden del fiscal de Perú, que lo acusa de corrupción en Lima por entonces. Bueno, él va a la cárcel, pero la cosa se soluciona pronto y acaba casándose con una viuda adinerada, gran negocio, claro, es decir, digo gran negocio para él, con una viuda adinerada, seguramente de buen ver, pero en todo caso una viuda adinerada, y acaba por instalarse en Francia, en la Francia de la época, en la Francia enciclopédica, en fin, en plena ilustración, ¿no? Donde permanecerá además una buena temporada, sobre 8 años. Asiste a las tertulias del París de la época, se hace buen amigo de Voltaire, que lo va a calificar como, dice, el español que sabe pensar. Yo no sé si esta es una maldad de Voltaire respecto a lo español, bueno, ya te imaginas o una lisonja respecto
a Olavide, ¿no? Yo Las más dos bien cosas. creo lo primero, parece. La opinión de los franceses, sobre todo los ilustrados respecto de España, que era un país de curas y de gañanes, Claro. está muy reflejada en esas En esa- en pero esa- también en la apreciación personal por este señor, por Claro. parte de Monsieur Arouet. Sí, sí, bueno, yo por favor te pido que lo repitas, porque Que no. es porque Voltaire así, es un apodo. así es como se llamaba Voltaire, que Voltaire era un seudónimo, como probablemente conozca la gente. Él, creo que de nombre, creo que era Luis María. Eso ya no estoy Tenía muy muchos seguro. nombres, porque como era Pero, sí, bueno, de la en efecto. nobleza, digamos, menor, pues tenían un montón de nombres. Arouet, qué pena que no lo... Arouet. porque claro, no es lo mismo que lo pronuncias tú, Sí, ¿entiendes? sí, sí. Sí, ya Voltaire, qué tipo. Pero bueno, es interesante la curiosidad de que Voltaire era Voltaire, pero no era Voltaire. En fin, ustedes me entienden. Pero estaba en camino. Sí, Estaba claro, siendo. claro. No voy ahora a ponerme yo estupendo, pero hace muy poco Woody Allen, te comentaba yo cómo se llama. Incluso escribí un artículo hace muy poco yo a propósito de, en fin, bueno, en fin. Y puse su nombre, que es Alan Stewart. Es decir, ese es el nombre ¿Se llama así? de Woody Allen. No, Woody Allen es un seudónimo también. Yo tengo varios seudónimos por otra parte, pero no los voy a confesar ahora. No, porque si no... Es decir, Necesitaríamos otro programa. claro, de ser. en efecto, así es. Bueno, después de esos 8 años parisinos, pues regresa a España e instala en su casa algo que me consta le gusta muchísimo a Emilio, a mí mismo también, pero yo sé que a Emilio, en fin, instala en su casa una tertulia ilustrada a la manera francesa de los salones de recibir Sí. recibir y de conversar. Que en Francia era una cosa muy de mujeres. En efecto. El arte de la conversación. Claro, En Siruela hay un claro. libro ahí muy amplio sobre este tema de los salones de las nobles francesas Claro. que querían algo más que figurar en los bailes y en el Ciruela, teatro. Ciruela tenía que ser. Sí, sí, Es, Ciruela, el arte de la conversación. Claro. Bueno, muy pronto se hace famosa esta tertulia, claro, obviamente, ¿no? Perdón, y eso que tomé precauciones, yo respeto la tos. Bien, en 1768, habría que poner puntos suspensivos, por eso hago este silencio, la Inquisición española empieza a controlar los movimientos de Olavide por un envío de libros prohibidos procedentes de Francia. Era fácil, en fin, caer en ese delito, dado que España estaba tibetanizada, como dice Ortega, y prácticamente todo comercio intelectual con el extranjero era sospechoso y estaba prohibido y estaba penado. Así es, así Entonces, es. cualquier librito que te viera de Francia seguramente estaba en el índice o estaba bajo sospecha, y te ponía a ti bajo sospecha. Sí, sí, fácilmente, fácilmente. Bueno, pues es Que a el lo caso. mejor- O sea, tomemos nota, ya en 1768... Pero quiere decir que no hace empieza- falta que fueran libros especialmente subversivos, ¿eh? No, bueno, pero vamos a ver, procedían de Francia y era ya por principio exactamente. suficiente, ¿no? Claro. Entonces, un par de años antes, hacia 1766, esa brillantez a la que aludíamos hace un rato toma cuerpo y entre Campomanes y Aranda, que probablemente asistieran fácilmente a sus tertulias, dos de los ministros de Carlos III más brillantes, le habían incorporado a tareas de gobierno y en 1767 participó en la gestión del Ayuntamiento de Madrid. No sabría yo decir con qué misión, pero participó. En su propia casa no solo tenía salón de recibir y tertulias, sino que ofrecía espectáculos teatrales traduciendo él mismo los textos del francés con especial atención y, hay que decir, devoción por Racine y su amigo Voltaire. A todo esto hay que insistir en que se casó bien, ¿no? La Sí, ciudad no, sin debe ser duda. realmente Sí, adinerada. Sí, por eso, en efecto, por eso dije yo, seguramente de buen ver, pero además adinerada, con Porque lo cual, él se en vino fin, de Lima con deudas. un acierto, ¿no? Es decir, Carlos III, que, en fin, tenía una vista larga y un espíritu constructivo ilustrado muy marcado, encomienda a Olavide algo que es bastante conocido, los proyectos de colonización de la zona sur de España, que van a conocerse como nuevas poblaciones de Andalucía y Sierra Morena. Esto quedó en las figuras, en la arquitectura, digamos, urbanística, quedó como una referencia interesante, ¿no?
amplía mejorando, digo Olavide, el concepto de despotismo ilustrado de la época, e igual se ocupa del comercio que de la promoción de la cultura, y así tiene iniciativas como abrir la primera escuela de arte dramático en España. Pero ya se dijo, la Inquisición venía agregando cuentas pendientes con Olavide, y en 1775 se le abrió proceso inquisitorial por haber sostenido 126 proposiciones heréticas, entre las cuales se dice con literalidad: había muchas exactas, si bien otras eran impertinentes, tales como haber defendido el sistema de Copérnico y en el siglo XVIII. En efecto, en la segunda mitad del siglo XVIII. En efecto, y haber prohibido en las colonias de esa zona del sur, que se tocasen las campanas a muerto para que no se abatiese el ánimo de los pobladores que diariamente diezmaba la peste. O sea, que lo que quería la Inquisición era que tuvieras muy presente ahí el juicio final y las penas del infierno inminentes, ¿no? Bueno, vamos a ver, a mí el memento mori, el recuerda que has de morir, sí, a mí me parece que es interesante considerarlo de vez en cuando, en el sentido más benéfico. Claro, naturalmente no a esos cuando extremos. Se están muriendo tus vecinos. No a esos extremos y con esa hazaña, por supuesto, por supuesto. Y lo de los milagros, dilo también. Sí, ahora viene. Bien, en un momento. Es que le gustó a Emilio. A mí me gustó, sí. Le dije yo, ya sabía que te iba a gustar. Como esto. 5 o 6 proposiciones heréticas que aparecen ahí citadas, sí, de las 120 y tantas, tienen su enjundia. Claro, sí, especialmente lo del copernicanismo, vamos, me parece. Él ingresa en prisión a finales de 1776 y se señala como fecha para ver su causa el 24 de noviembre de 1778. A mí este dato, desde la curiosidad anecdótica, me pareció interesante, porque resulta que, aunque son prácticamente 2 años, pero cuando entra en prisión le dicen cuándo van a ver su causa. No está mal. Aplicándola al día de hoy, no estaría mal que se le dijera a alguien... Sí, que se incluyera como en efecto, elemento del habeas corpus que no está incluido. En efecto. Bien, Olavide fue acusado por sus delatores, aquí viene la parte mollar que le gusta a Emilio, de cuestionar la potestad legítima de la Iglesia, leer libros prohibidos, negar la causa sobrenatural de los milagros, dudar sobre la existencia del infierno y así otras herejías que, en fin, que dejo yo en suspense porque hay que esperar un poco más. Es que me gusta especialmente la de dudar sobre la causa sobrenatural de los milagros, porque si los milagros son milagros, ¿qué otra causa pueden tener que la sobrenatural? Sí, puede haber milagros de causa científica. Ya no serían milagros, claro. Sí. Yo lo veo una especie de acusación autocontradictoria, vamos, por lo menos en la expresión, porque de lo que lo acusan es de no creer en los milagros, claro. Sí, de otra. Pero la exposición. La causa sobrenatural. Bueno, esto es una obviedad, ¿no? Pero tiene que ser. Pero decíamos tú y yo, creo que ayer, la Inquisición, en general, que aquí se lució, sí, ya, pero aquí se lució, pero sin embargo tenía un procedimiento generalmente. Bueno, era, como le llamaremos hoy, bastante garantista. En efecto, pasa es que, claro, en efecto. Contrariamente, que conviene decirlo, sí, por aquello de que, en fin, ya hay tanto, ¿verdad? Pero, si me permites hacer un pequeño apunte. Naturalmente, ¿cómo no? Claro. La Inquisición tiene una leyenda negra que habrá quien diga que sea justa y habrá quien diga que sea injusta. Yo creo que un poco injusta, porque los principales divulgadores de la leyenda negra de la Inquisición fueron los ingleses, que siempre estuvieron hablando ferrolano, haciéndonos la puñeta. El mundo protestante en general. Y por ejemplo, hay un dato que es que en Inglaterra, en un solo año, se quemó, acusándose de brujería, a más gente que toda la Inquisición española a lo largo de su historia. Sí. Pero claro, los ingleses hablan de la Inquisición, que hombre, quemar a alguien es muy grave, pero los ingleses, ya te digo, en un solo año quemaron más gente por brujería
que toda la Inquisición a lo largo de los siglos en que estuvo vigente, pero claro, siempre se habla de la Inquisición española. Sin duda, ¿no? Sí, sin lo duda. que pasa es que el ámbito de delitos que caían bajo la atención de la Inquisición era mucho más amplio que la simple brujería. Sí. Entonces eso explica que a pesar de esas campañas histéricas contra básicamente las mujeres con conocimientos tradicionales y rurales, que son las brujas alemanas o inglesas, sin embargo en Alemania e Inglaterra floreciera con más facilidad la ciencia, porque no estaban arrojados por esta manía de perseguir la opinión de Descartes, la opinión de Galileo, en o la el opinión mundo de Servet, protestante también fuera. había esa mentalidad. Véase a Miguel Servet, lo quemaron los calvinistas. Sí, pero no en Inglaterra. Y en Inglaterra surgió Newton. Sí, sí. Y en Alemania... No, vamos a ver. Y eso es una por cosa... supuesto, hay un cierto equilibrio entre lo que decís, pero Francia, la Inquisición francesa, en su conjunto, fue mucho más... No lo sé si fue más. Bueno, lo de mucho más, vamos a ver. Lo que pasa es que como en forma... Francia después llegó la Ilustración, llegó la enciclopedia, y llegó finalmente la Revolución. Claro, y nosotros nos duró todavía un siglo toda esta historia. Bueno, esto nos aparta un poco, pero en general interesante, ¿no? Interesante. Vamos a ver. Estábamos en la cárcel decía de la Inquisición. que decía que la Inquisición declaró finalmente, porque esto es la parte que te gusta sobremanera. Desde el punto de vista literario, en fin, la Inquisición lo declaró convicto, hereje, infame y miembro podrido de la religión, condenándolo a pena de destierro, reclusión por 8 años en un convento, confiscación de sus bienes, que esto ya, e inhabilitación para desempeñar cargo público extensible a sus descendientes. Por si acaso los había educado en el error. Seguramente, decíamos ayer tú y yo, lo comentábamos, ahora lo cito, seguramente fue el de Olavide, el auto de fe, el llamado autillo, que sí, porque no acabó en... Claro, le llamaban autillo cuando no se trataba de algo... no acabó en la pena de muerte. En efecto, ¿no? Y eran autillos, en el sentido más o menos coloquial. Te decía yo ayer que no sé si también legal, pero desde luego coloquial sí. Seguramente decía, fue el de Olavide el auto de fe, el autillo de mayor repercusión pública en la historia de la Inquisición y el que iba a marcar de una manera inequívoca su declive y su desprestigio. Porque claro, es que se coronó con esto. Por cierto, coincidió este proceso, te decía ayer, aunque no llegamos a matizarlo, con un proceso en Sevilla, precisamente contra una mujer a la que sí se sometió a auto de fe, en fin. A partir de ese momento la Inquisición entró, ya digo, en desprestigio definitivo. De todos modos, algunos historiadores, y esto es interesante, señalaron que Olavide pudo haber sido procesado con la anuencia y el permiso de Carlos III al fin de avisar a los heterodoxos de que, en fin, las innovaciones y cierta libertad de costumbres sí, pero todo tiene un límite. Aviso para navegantes. Todo tiene un límite, claro. Es perfectamente posible esto. Bueno, como hay que, en fin, hay que abreviar, que ya la cosa, en fin, hay que decir que se fugó del convento con apenas 2 años de reclusión. Ves, pero como brillante. Sí, pidió permiso para ir a tomar baños, se lo concedieron, yo creo. Fue a Lima a tomar baños. Sí, exactamente. Y pasó de nuevo a Francia. Atención, que España es generosa, pese a lo que se diga, y sobre todo pese a la leyenda negra. Porque pudo regresar a España pronto, y en 1798 Carlos IV lo amnistió de todas sus acusaciones, de todas las condenas de las que estaba acusado, y además acabó por concederle una pensión. Bueno, tuvo un final feliz. En efecto. Bueno, y ya por último... De hecho, escribió una obra, o sea que dentro de todo le sacó un cierto rédito a sus desdichas. Escribió una obra, esa del Evangelio. Lo comentábamos ayer. ¿Cómo era? En 1797 edita una obra que había escrito pocos años antes, titulada El Evangelio en triunfo o historia de un filósofo desengañado. Yo pensaba un poco en ti,
un poco con maldad. Por lo del Evangelio en triunfo, ¿no? Porque, eso, dice, porque enseguida va a tener un éxito enorme de público, pero espectacular, incluyendo traducciones a 4 o 5 lenguas europeas. Acaba por acreditarse como uno de los libros más demandados de Europa y América. Oye, y tienes un mérito porque es un libro en la edición, digamos, más conocida, en 4 tomos, ¿eh? No te creas tú que es una novelita. No. Es una cosa, 4 tomos. Sí, y hay que decir algo interesante, importante. En fin, vamos a ver. De esta obra, la censura, no la Inquisición, Sí. No la Inquisición, en fin, léase bien, la censura de la época le evitó, o sea, le sustrajo los 4 últimos capítulos, precisamente en los que evoca su tristeza, su desencanto ante la evolución que había tomado la Revolución Francesa. O sea, ya vemos que inquisidores por todos lados. Sí, que es una cosa que no se acaba de entender, porque en realidad esa censura era no era una censura jacobina, sino antijacobina. Porque sería la censura pues española o la censura de los virreinatos americanos, o Sí. que tendría más interés que ninguno en desprestigiar la evolución hacia el terror de la Revolución Francesa. No sé por qué precisamente... Bueno, la Revolución Francesa, un día le tenemos que dedicar un programa, no, porque no va a llegar, 2 o 3... Pobres de nosotros. 2 o 3. Y ahí se ve, no, esto es importante, la Revolución Francesa, ya les voy diciendo, posiblemente lo sepan, no es ni mucho menos como se le explica. Bueno, Chou Enlai, ¿te acuerdas de Chou Enlai? El chino de hace... ¿Cómo no me voy a unos acordar? años. Naturalmente, Bueno, claro. que no hace tanto, de los 70. Sí, o por ahí, o de los sí, 80, sí. decía que era demasiado pronto para juzgar la Revolución Francesa, que había que esperar un poquito más. Claro, por supuesto. Claro. Los chinos tienen otro... Por otro tiempo. Otro tempo, otro tiempo. en los juicios históricos. Bueno, pues yo creo que nos dio bien el espacio, hablamos todos, qué bien lo pasamos, a ver si ustedes lo pasaron también. Hasta aquí por hoy nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Y bueno, ya volvemos a lo nuestro, y lo nuestro es Togores. Es decir, correcto. Vamos a ver, Antonio Togores y Corbián Cierto. va a ser quien en 1891, naturalmente empieza algo antes, va a poner en marcha la cocina económica. Nos vamos a fijar en la referencia biográfica, no demasiado pormenorizada, No, pero sí en lo solamente fundamental unas... de quién era esta persona, también seguramente una personalidad brillante y en todo caso benéfica, ¿no? Y en todo caso benéfica. Este hombre era mallorquín, había nacido en Palma de Mallorca en 1835, Antonio Togores y Corbián. Yo no descartaría, muy al contrario, que hubiera Togores, digamos, de ese apellido, vinculados a ese apellido en la actualidad. Desde luego, porque no sé si están en Ferrol, pero desde sí, luego, sí había. desde Sí, luego en mi infancia, yo descendencia. recuerdo que había Togores. ¿Togores es un apellido gallego? No. No, ya digo, mallorquín, nació en Palma de Mallorca, no sé. Corbián era de ascendencia francesa. Corbián francés. Sí. Bueno, vamos a ver. Este hombre, cuéntanos así un poquito. Bueno, yo pues, te iré metiendo alguna cuña en la sí. medida. En fin, a ver. Este hombre nace en Palma de Mallorca el 28 de febrero de 1835. Era un buen tipo porque era acuario como Sí. yo. Bueno. Con eso basta. Y su actitud caritativa. El 17 de julio de 1850 es nombrado cadete del arma de infantería. Hay que decir que era de infantería del ejército, después diré por qué matizo esto. En 1855 se le concedió, por Real Orden de 10 de enero, la Cruz de San Fernando de primera clase. ¿Por qué? Porque era el comandante de la Guardia de Prevención en Ciudad Rodrigo y fue capaz de contener una sedición militar que surgió en esa plaza. En 1859, por eso dije lo de infantería del ejército, es transferido al Real Cuerpo de Infantería de Marina. Por eso viene a Ferrol, ¿no? Era frecuente en esa época que de infantería
Y es por eso que vino a Ferrol, ¿no? Y hay una curiosidad que tiene que ver con la cocina económica. El coronel Gavira, que también era de Infantería de Marina... Sí, hombre, además yo le conocí personalmente, pues, y lo traté bastante. Era el presidente en la época de los años 80. Y era de Infantería de Marina. Este hombre era de Infantería de Marina, pero había empezado su vida ¿También había empezado? en Infantería del Ejército. Ah, caramba, eso yo no lo sabía. Sí. Sí, yo lo traté bastante. Curiosidades del destino. Sí, bueno, y digresiones curiosas también. Sí. Este señor, el coronel Gavira, que ya falleció. Sí, falleció. Bueno, pero ya con edad, Sí, falleció tal vez con 90, pasaba de 90, sí, tal vez 90 pasaba de 90. Sí. Era un hombre, los infantes de Marina, bueno, no lo digo en general, pero suelen ser, claro, son fuerzas de intervención, son fuerzas, son arrojados, ¿no? Son gente de acción, de una manera particular, ¿no? Claro. Y yo creo que él tenía que ver con ese prototipo. La curiosidad es, por ejemplo, que se había emparentado, al haberse casado, se casó con una familia propietaria del Cine Callao, del edificio del Cine Callao. Sí, me acuerdo yo, de cuando era pequeño, que todavía estaba el Cine Callao. El Cine Callao, que era una pieza art déco magnífica, sí, que como tantas. Magnífica y escasísima, porque de art déco en toda España hay muy pocas cosas. Bueno, pues en fin, mi querido Cine Callao, hay que ver las sesiones continuas que yo me tragué ahí, gustosísimo. Bueno, pues se había emparentado, yo estuve en su casa algunas veces, de hecho me regaló alguna fotografía del Cine Callao, y en fin, cualquier día podemos hablar del coronel Gavira, digamos, a mayor honra de su memoria, ¿no? Por supuesto. Bien, adelante. Bueno, en 1859, como dije, es transferido al Real Cuerpo de Infantería de Marina y asciende a capitán. Y con el ascenso a capitán pasa al Departamento Marítimo de Ferrol y después al de Cádiz en septiembre del mismo año. Pero se da la circunstancia que su batallón es destinado a la campaña de Cuba. Entonces parte para la isla y después de vivir allí pues varias vicisitudes relacionadas pues con sobre todo con la represión de movimientos republicanos que había entonces allí. En Cuba le pasa que contrae unas fiebres, lo que esto le provoca pues una enfermedad pues que arrastraría a lo largo de su vida, y debido a las fiebres tuvo que pedir el retiro del servicio activo. Menos mal, porque el Marqués de Santa Cruz coge unas fiebres y lo dejó ya. Entonces se le concede el relevo en el servicio y un goce anual de 1.440 pesetas. Me gusta esa expresión, un goce anual de... Es como, lo dije con la literalidad. Con la descripción, ¿cómo se dice? Literal, claro, sí, de la época. Literal de la época. Claro, sí. Bueno, pero, ¿verdad? El concepto... Ahí me gusta, yo cuando me jubile quiero tener un goce de 2.000 y pico euros mensuales. ¿Verdad? Estamos de acuerdo, sí. Entonces ya era comandante, y el 23 de noviembre del mismo año se le concede el ascenso a teniente coronel, y dice la orden de la concesión, en vista de la grave enfermedad que ha adquirido en la campaña de Cuba. Bueno, o sea, perfecto. Yo creo que ahí ya nos podemos quedar, que méritos ya le sobran. Bueno, esto digamos es su ida. Tiene aquí una cosa que es digna de mencionar, que es que se casa con Josefa Rodríguez. Claro, eso Suane, siempre es digno de mencionar. Y Josefa Rodríguez Suane era hija de un industrial que era Ramón Rodríguez, sí, que tenía una fábrica de curtidos en La Malata. En La Malata, sí. Cosa que era bastante importante en la época, porque todo, o sea, los zapatos, los cinturones, los correajes, todo se hacía de cuero. Entonces, una fábrica de curtidos tiene una importancia mucho mayor que la que podía tener hay hoy que en decir día. Que la zona de La Malata siempre tuvo, es decir, era pura aldea en el sentido descriptivo, ¿no? Sí. Pero siempre tuvo actividad industrial variada, con el tiempo, naturalmente. Hubo una fábrica de harinas, por ejemplo, hubo, la península maderera hace 50 años. Sí, la península maderera es la que yo conocía, lo que yo sabía. Menos, hace menos de 50 años. Sí, bueno, yo tengo 51 y la recuerdo perfectamente. Números redondos, digo, ¿no? Es decir, siempre tuvo. La Malata, que por cierto aprovecho para decir, me voy a poner yo estupendo. Venga. Exactamente, vamos a ver. No, esto lo digo como una curiosidad simpática,
que naturalmente quienes lo sepan ya me van dispensando, y quienes no lo sepan pues les parecerá una cierta curiosidad. Los nombres toman cuerpo por algún motivo. La Malata es la Malata no de casualidad, claro. Todos sabemos por qué, ¿no? Tenéis que decir que sí. Yo, si te digo la verdad, lo sabía, pero ahora mismo no lo recuerdo. Bueno, pues yo no lo sé. Había oído la y explicación. no tengo por qué saberlo. En efecto. Bueno, eso tiene que ver, si nos vamos al italiano, malatía Es enfermedad. es enfermedad. Bien, es la Malata porque allí había, en la Edad Media y no tan media, pero bueno, la peste. Así que viene de ahí, de malato. Viene de ahí. Malato es enfermo en italiano. Malato es enfermo, Malato. malatía es enfermedad, y es la Malata. De hecho, decimos que una persona está enferma o está mala. Sí, sí. En el coloquialismo del español, decimos está mala, no decimos es malo, que sería otra cosa, ¿verdad? Es decir, está mala. Bueno, pues la Los Malata... andaluces dicen estar malo de acostarse. de- Cuando estoy malo de acostarme. Es muy bueno eso, porque es muy descriptivo, ¿no? Es muy descriptivo. También se puede decir estar bueno de acostarse en otro sentido. No, eso no se pero eso puede ya... Bueno, se dice en otros... en otro en contexto, otras ¿no? circunstancias, En otras sí. circunstancias, sí. Pero bueno, vamos a ver. En cualquier caso, es por ese motivo, porque era un lazareto. Era Ahora que lo dices, es verdad que me suena haberlo claro, oído claro, eso. claro. Es que esto es Que había curioso, habido un tiene una lazareto cierta allí. curiosidad, es por este motivo. Es decir, su derivación etimológica viene de antiguo, es secular, y tiene que ver con eso. Era una especie de lazareto, estaban confinados los enfermos de la peste ahí. Entonces, malata, malato, malatía, es decir, el italiano ya sabemos que está muy cerca del español en general y más del gallego todavía. En buena parte de palabras, quiero decir, en su referencia etimológica previa, ¿no? Es decir, ¿no? En fin, bueno, esto no estaba en el guión, pero me parece de curiosidad. Pero ¿no? Sus, que está bien Bueno, saber. a ver, vamos con... Bueno, vamos, sí, con pero vamos Togores. ya prontito. Sí, prontito, Claro, brevemente. porque vamos a lo de la cosas- cocina económica. Espera, que es lo que déjame nos darte ocupa. algún detalle que es bastante significativo, como que fue alcalde de la ciudad. Sí, entre sí, eso sí, 1879 y 1881. Un par de años Y fue alcalde de la ciudad. en 1891 es cuando funda, como La vimos cocina antes, la económica. cocina económica, Claro. por viendo todo lo, pues la necesidad de Que por cierto, alimentación no que hemos había. explicado, hemos dado por supuesto que todo el mundo sabe qué es la cocina económica. Hombre, yo creo que en Ferrol todo el mundo sabe lo que es, Bueno. pero bueno, podemos decir brevemente que es un sitio donde a las personas que, por los motivos que sean, no pueden disponer de una situación que pasa económica necesidad. lo suficientemente holgada para poder comer, pues allí se les proporciona Gratis alimento, comida, de comida y cena. Y estamos mirando a ver si en un futuro no muy lejano podemos dar también el desayuno. Y Hombre, aquí en Ferrol sí que es verdad que todo el mundo sabe, pero bueno, Sí, tenemos bueno, la esperanza bueno, vamos a ver, de yo que nos que- vean más allá Sí, de Ferrol. no, por supuesto. vamos a digamos ver. que para los que, porque sé que este programa se emite y se ve fuera de Ferrol, es un comedor social, vamos a decirlo Sí, así, bueno, que ya- todo el mundo sabe lo que es. Claro, Sí, no, eso no, también. vamos a ver. Un comedor social que hoy tiene una connotación que si la crisis tal, bueno, es lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, aquí el concepto de cocina económica en muy diferentes ciudades de España Sí. lo hay con este mismo nombre literal. Hombre, en en Coruña La hay Coruña, una. sin más, sin ir más lejos, hay una cocina Y en económica. Santiago hay otra. Y en En Galicia hay Santiago tres. otra. Santiago hay. En Galicia Es hay decir, tres. con esta denominación Pero solo hay concreta. 3, ¿eh? Sí, En con esta- Galicia, en Galicia, España hay quiero más, decir. Sí, con esta denominación En concreta. Galicia. Yo Luego conozco la de hay otras- Santiago y la de Coruña. Ferrol. No, la de Ferrol. La de Coruña no sé dónde está. Sí, también. Yo ahora mismo no lo preciso tampoco, pero la hay, y además arraigada también, ¿no? También arraigada. Pues Pero creo que es bueno, la calle del Orzán, me parece. Bueno, y creo que sí, y tengo que decir otra cosa. Al principio del programa, cuando lo abrimos, yo unas pinceladas y dije, hablé de una institución benéfica, Sí, ocupada bueno. de la atención alimentaria, en fin, algo Pero dije, ahora sí que ha quedado algo claro. dije. No puse el menú, eso sí que no, pero en fin. Bueno, tiene ¿Eh? que ser un menú sano. Sí, claro. Bueno, al menú nos vamos a referir dentro de un rato, tan pronto como termine. Pues sí. Bueno, me gustaría decir otro, y con esto ya acabamos A ver, del vamos, venga. perfil biográfico de Togores. Hombre, evidentemente este hombre se retira y coge las riendas del negocio del suegro.
pero digamos que de su situación económica debió de ser muy buena, por un detalle que me gustaría comentaros, que es que en 1894 le hace un préstamo, o sea, facilita un préstamo de nada menos que 80.000 pesetas de la época, que era, como dicen ahora, un pastizal, a las religiosas de la, como lo cito literalmente, Comunidad de Nuestra Señora y Enseñanza, o sea, para los de Ferrol, la Compañía de María, el claro. Colegio de la Compañía de María, el edificio, se hace en 1894 con 80.000 pesetas que les adelanta Togores a las religiosas. Claro, hay que decir con lo cual, que el edificio debía tener mucho dinero. Hombre, es un edificio impresionante para de una arquitectura lo que debía singular ser Ferrol, además, en que aquel se momento. conserva tal cual. Sí, se conserva. Claro. Sí, bueno, y este hombre tenía... Bueno, y está en el mismo uso que entonces, sí, porque sigue siendo sí. un colegio. Sí, en efecto, en efecto. Tenía a cargo de la misma congregación, sí. Sí. Este hombre tenía un despacho de maderas y carbones en la calle de Baterías, en el local que, curiosamente, años después ocuparía la fábrica de lápices. Sí. Ahí por la carretera alta del puerto, vamos, por el... Y bueno, actualmente es un solar. Hay una cosa interesante que nos iba a decir Piñón ahora, pero yo por decir algo, para no estar callado, que es que trae la luz a Ferrol, que esto es interesante. En bueno, más que la luz trae, o sea, crea lo que se llama una compañía que se llamaba en 1894, estamos hablando que aún en el siglo XIX, pues dota a Ferrol de suministro de electricidad, pero para uso doméstico, que es lo más importante. Crea la compañía que se llama la Eléctrica Popular Ferrolana, que bueno, por abreviar, después fue absorbida por la Sociedad Gallega de Electricidad, que a su vez fue absorbida por Fenosa, pero bueno, así como en Ferrol a lo largo de la historia pues tuvimos y tenemos muchas carencias, hay que señalar que gracias a este hombre, en 1894 creó una compañía eléctrica para suministro de luz a los hogares. Bueno, yo creo que la figura de Togores está perfectamente descrita en lo fundamental, y hay que decir que esa impronta benéfica es evidente que estaba en su mente y en su corazón, porque, sin pormenorizar mucho más, pero citábamos hace un rato que en las empresas que él tenía habilitó comedores para el sus propio trabajadores, personal, cosa que entonces era una cosa pues como muy novedosa. Yo creo que a finales del siglo XIX eran comedores de empresa. En su empresa creó un comedor de empresa, cosa que en otras empresas, pues digamos, de la magnitud de, por ejemplo, de la constructora naval, bueno, lo que después fue Bazán, todavía no había. Hasta después de la Guerra Civil no se llegó a hacer. O sea, entonces dígase que naturalmente nuestra gratitud al señor Togores. Al señor Togores, sí. Al señor Togores. Porque para Ferrol fue un hombre pues muy beneficioso. Claro, naturalmente. Y se puede considerar, por lo menos desde mi punto de vista, un hombre muy adelantado a su tiempo. Claro. Y honremos su memoria, lo estamos honrando con este programa. No tiene ninguna estatua por ahí. No, claro, es que, en fin, es que solo tenemos al Marqués de Boaje, es el único filántropo que ha dado Ferrol. No, hay muchos más, lo que pasa que casi pero siempre no tienen reconocimiento. Eso es el problema. A ver, vamos a ver, como el tiempo se nos va, ya sabemos cómo es esto, como el tiempo se nos va, solo nos quedan unos minutos muy pocos para decir algo que a mí me parece de particular interés, y es la curiosidad de que a través de una referencia hemeroteca del Correo Gallego del 23 de septiembre de 1891 da cuenta de la primera comida. A mí me parece una anécdota de curiosidad, da cuenta de la primera comida, de la primera fecha, de cuando se sirve por primera vez comida el 24 de septiembre de el 23 de septiembre. El 23 es la primera vez que se sirve, que es la cena. Y lo que vas a leer es muy interesante, es el 24, al día siguiente en el Correo Gallego. Que da cuenta el Correo Gallego. Que hay que decir que era el periódico por antonomasia de Ferrol. Claro, por supuesto. Bueno, ¿y qué pusieron de comer? A ver. Bueno, pues ya verás que es muy interesante. Bueno, la inauguración de la cocina económica supone, naturalmente, un acontecimiento social. Habla el periódico, en lo que me parece, habla de un incalculable número de personas. Esto vamos a suponer que forma parte de una cierta hipérbole periodística. Dice miles de personas. Claro, habla de millones. Pero bueno, se refiere la cantidad de gente, creo que fueron 60 personas las que comieron, pero fue mucha gente allí a visitar las instalaciones. Claro, las instalaciones, fue una cosa que
claro. suscitó... No, Sí, mejor que lea, antes de contar nada, Léele la noticia. que leas Sí, la vamos a ver. noticia. Dice, a la inauguración de este establecimiento benéfico, verificada en el día de ayer era el 23 de septiembre de 1891, asistió un incalculable número de personas, esa es la hipérbola a la que yo me refiero, sí. porque claro, incalculable nunca lo es, ¿no? Desde las 5 de la tarde, dice, hora en que las puertas del asilo, obsérvese que habla de asilo, se abrieron al público, de caridad, al fin y al cabo. se abrieron al público desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, o sea, no estuvo mal, ¿no? Y han desfilado por aquel local, precisamente como tú decías, en fin, a observar las instalaciones, millares de personas. Claro. La cantidad poco importa, en cualquier caso, muchas personas, ¿no? Y de 7 a 9, siempre la música de infantería y marina contribuyó a dar mayor solemnidad al acto. Hay que decir que la banda de música de infantería y marina siempre está presente en todos los acontecimientos de Ferrol. Nunca, de orden muy variado, muy variado. Los ferrolanos creo que nunca podremos agradecerle, bueno, al actual Tercio Norte, antes era Segundo Regimiento, pues todo lo que hizo por Ferrol, porque tanto en la cocina económica, hay que decir que estuvo el día de su fundación y el día de sus 125 aniversarios, también vino la banda de música de infantería marina. Hay una actitud de fidelidad siempre. En la cabalgata de Reyes, siempre, en cualquier cosa que se organice, siempre en la Semana Santa. Siempre, sin duda, sin duda. Además de una manera fidel y entregada. Y que cada coronel se lo pasa como obligación al coronel siguiente. Cierto. De siempre, esto es así, ¿no? Eso tiene que ver con la disciplina y con, en fin, con una serie de... Y con la tradición. Claro, en efecto. Bueno, aquí dice que a las 7 tomaron asiento 60 pobres, 30 mujeres y 30 hombres, con lo cual no hay discriminación ninguna, salvo los no presentes, claro que también, en fin. Sirvieron la comida los componentes de la Junta de Gobierno, es decir, una actitud, pues, digamos, entre generosa, caritativa, en fin. Sí, muy evangélica. Evangélica, bien. Las raciones fueron servidas en cantidad y calidad de una manera semejante, y dice que hasta 200 raciones máximas van a ser administradas desde ese momento, ¿no? Bueno, habla del horario, en fin, hay un reglamento de horario, naturalmente, no se pueden servir vinos ni aguardientes, claro, es decir, como es natural. Se habla de unos precios, naturalmente, muy módicos, y hay que decir que no sé si entonces, pero desde luego la cocina económica, desde hace mucho tiempo, y creo que al día de hoy también, a quien no puede pagar se le sirve igual comida, no, es que por lo menos se le servía. Digamos que ahora no se paga porque hay un convenio. No se paga, bueno, pues ahora ni se paga. En su fundación era un precio muy pequeño, pues para eso, para que pudieran, de ahí su nombre de económico. Claro, para que ir cualquiera, especialmente los necesitados. Claro, en efecto. Yo estoy buscando el menú. Sí, vamos a ver, el menú consistente, el menú de aquel día. A esos 60 menesterosos se les sirvió una ración de pan, otra de caldo y otra última de carne guisada con patatas. Bueno, pues seguramente muy bien. Y en fin... Cuando se hizo, perdona, el 125 aniversario, pues quisimos que se volviera a repetir el menú original. Menú. Bien, ya os dije hace un rato que se había terminado el tiempo. Ahora no es que se haya terminado, es que me dicen que se pasó de largo, con lo cual, en fin, pero... Nos queda el... Es que eso es así, de tal manera que la conversación es de verdad interesante, pero habrá que continuarlo otro día. Bueno. Porque ahora es tiempo de poesía. De poesía eres tú. Y hoy me parece de citar a un autor, un poeta prácticamente anónimo, un poeta al que yo conocí justo cuando empezaba el año 1980 y que me dedicó con pasión, que agradecí vivamente, un libro suyo, el último por entonces, que tituló Psicopoética. Este era su título. Y es desde esa gratitud que ahora quiero expresar leyendo sus versos, algunos versos de los que entiendo mejores.
¿Cómo se llama este hombre? Manuel García del Oso es su autor, madrileño del que desconozco su biografía y su suerte en los últimos muy largos años. Evolutivo, dice así el primero de los poemas, y la suerte tralla ondulante, cresta erizada, de senoidal manejo que al aire desgarra. Desgarre de llantos, desgarre en despojos, desgarrón gironado, desgarrón que desgarra. Verlo, oírlo, sentirlo, lo que ya no siento. El tiempo lapida, cicatriza, me va tatuando el tiempo. Declinativo, otro breve poema dice: amarillo de hoja caída el sol, rescoldo del día en la tarde, golondrinas mutiladas, lazos blanco-negros caen batiendo al aire. Y ya por último, Quijote S21. Tengo que decir que este poeta al Quijote lo glosó de muy diversas maneras. Pero siempre en poesía. Sí, siempre con una cierta intención poética, pero entresacando párrafos del Quijote con una cierta intención digamos, poético-filosófica, ¿no? Y eran más bien destellos, ¿no? Este Quijote S21 dice: y bien digo, Sancho, aquello que dices ver molinos son naves espaciales puestas en pie de lanzamiento. Sean homenaje estos versos para Manuel García del Oso, en largo recuerdo de memoria, y del que nada sé, ya digo, desde hace tantos años, y al que deseo suerte poética allí donde pueda encontrarse. Y hasta aquí por hoy nuestra sección de Poesía eres tú. Finaliza, claro, también Crisol de Cultura en este sábado 28 de octubre de 2017. Muchas gracias, José Antonio. Gracias a vosotros por invitarme. José Antonio Piñón Quiñonero, por tu presencia, por tu conversación. Y si te parece, nos vemos en próxima oportunidad para hablar de lo que cuadre. Ya veremos de qué. Bueno, aunque si es para hablar de la cocina económica, sería más propio que viniera el presidente, que está más puesto que yo, sobre todo para hablar de lo que es la cocina económica actual, con sus problemáticas y con sus algo hablamos ya de eso, algo hablamos de eso. Por cierto, se nos olvidó animar a la gente a que se haga socio de la cocina económica, porque aunque estamos saliendo de la crisis, todavía no estamos fuera de la crisis, sigue habiendo necesidad, pues mira, sigue siendo conveniente. Te agradezco que hagas esa proposición, y muy brevemente, para no extendernos en el tiempo, te digo que la cocina económica es un termómetro perfecto que marca cuando hay crisis y cuando no la hay. Y te puedo decir que en años como el año 2013 fue brutal el número de usuarios que aumentó por motivo de la crisis. Sí es cierto que luego empezó a bajar, pero este último año hubo un pequeño repunte. Pequeño, pero al alza. Lo que quiere decir que la crisis no ha pasado de todo, o no tanto como algunos. Bueno, yo no tengo que decir que me sumo a lo que dices, en fin. Aparte de la cuota de socio. La cuota de socio la marca el socio, la que quiere. O sea que la marca el socio. Más facilidad no podemos dar. No hace falta dar 50 euros al mes. Sí, sí. No, cada uno da lo que buenamente puede. Lo que buenamente puede. No, digo que me sumo, en fin, naturalmente gustoso, que agradezco que te hayas acordado de manifestarlo, y hay que decir además que al margen de la crisis específica, de lo específico de un momento, la cocina económica ha servido y sirve de siempre a una atención social menesterosa. Es que mira, aunque se salga completamente de la crisis, que a lo mejor algún día se sale, no te digo yo que no, siempre habrá un agente. Yo te puedo decir que mi abuelo, siempre. Que este señor que también iba por allí por la calle Rubalcaba, lo sabe, vivía un poco más arriba de la cocina económica, y yo pues vivo hoy en la actualidad un poco más arriba en lo que era la casa de mi abuelo. Yo recuerdo en los años 70
en los que, por así decirlo, la pasta en Ferrol Sí, corría y se hacía un superpetrolero cada año, cada dos, los años y dorados de aquí Ferrol. había dinero a expuertas. Yo pasaba por delante de la cocina económica y en la sala de espera veía gente. Sí. Eso es O lo sea que yo quiero decir. En las mejores cierto. épocas Eso- de Ferrol siempre hay Claro, gente que por eso- unas cosas o por otras Claro. necesita que se le dé de comer. Claro. Y también aprovecho, y no quiero robaros más tiempo, para decir brevemente que bueno, que en estas épocas, que son épocas de cambio, de nuevas teorías sociales, políticas, pues surgen algunas voces que un poco, no sé si decir critican la existencia de este tipo de asociaciones benéficas, un poco culpándolas de que hacen lo que tendría que hacer el Estado. Y bueno, yo puedo estar de acuerdo de que el Estado, pues la Constitución dice que los españoles pues tienen una serie de derechos, entre ellos, evidentemente, que se les dé de comer, pero si no lo hace el Estado, pues mientras tanto, a la gente que tiene hambre tú no le puedes decir, mira, vete a Madrid, llama al gobierno y que te lo resuelva. Sí, eso tienes que darle de comer ya lo porque hemos hablado. pasar hambre es Bueno. una cosa muy mala. Lo hemos A hablado ver, una vez Piñón, a propósito. tú dijiste que sin robar tiempo, claro, el problema es que esto, en fin, merece un comentario complementario que me temo que no vamos a poder hacer. Quienes dicen El que eso, querríamos hacer no en podremos. En efecto. Quienes dicen eso, es evidente que se les ve la patita por abajo de la puerta. Yo no sé si se les ve la Claro, patita o no. ¿te acuerdas que Sí, salió? yo Es que- puedo estar de acuerdo en que Salió eso el tendría tema. que hacerlo el Estado. Pero Pues si bien, hay- pero si el Estado no lo hace por los motivos que sean, la Mira, gente hay que darle de comer. Ya públicamente aquí criticamos a los críticos con las donaciones de Amancio Ortega Pero claro, eso en ya el programa, está claro. porque es el mismo espíritu lo que hay detrás. Claro, Así que yo creo claro, que tenemos por que supuesto, extendernos. por supuesto, pero sí está perfectamente claro. ¿Quién dice que no al Estado? Perfecto, que no es eso, que hay que decirle, pero mira, vamos a ver. Y mientras tanto, Son los mismos que Yo me hay que hablan, decir. Eso es lo que digo yo, ¿eh? mientras tanto. y mientras tanto, en un mientras tanto ad eternum, ¿eh? Claro. Como pero, es natural. pero la gente ad esta eternum. sostiene que no, que eso Claro, está ralentizado no, por este claro, tipo de iniciativas, claro, como en si fin. no fuera al revés, No, precisamente. pero por favor. Bueno, en fin, no nos que está extendamos. claro. Bueno, que decíamos eso, ¿verdad? Es decir, que no, que por cierto, que el presidente de la Cocina Económica, aprovechamos para decirlo, ya sugerí algo yo al principio, de que venga Que es cuando quiera. Antonio de que- Tostado Naveiras. Mira, que venga cuando quiera, naturalmente yo estaremos encantados de recibirlo y hablaremos específicamente de la cocina económica. No, a ti te traeremos para hablar de otras cosas, ya veremos de qué. Es decir, ¿estamos de acuerdo? Bien. Muchas gracias también a ti, Emilio, naturalmente. Y en fin, ya sabes, voy a ir anunciándolo a nuestros espectadores, porque el próximo sábado, en lo que ya veremos si no acaba por tomar forma de costumbre, de buena costumbre, otra vez vamos a realizar el programa entre tú y yo. Quiero decir, solo tú y yo, sin invitado alguno, sin invitado añadido, tan solo una conversación entre nosotros. La verdad, después de aquella experiencia primera, Sí, de hace, eso de ya hace lo un hicimos par de una meses, fuisteis muchos los que pedisteis que repitiéramos programa solo con nuestra participación, solo Emilio y yo, solo nosotros, ante el peligro. Hombre, es muy halagador. Por La supuesto, no, eso iba a decirlo, por supuesto. Y hubo variadas propuestas, además, variadas sugerencias. Algunas apostaban nada menos, los más radicales, porque el programa se realizara así siempre. Hombre, en fin, no sé. mientras otros preferían una vez al mes. Bueno, a ver, en principio nosotros muy honrados, como dice Emilio, y agradecidos en lo personal, como no, y nos parece bien, nos parece acertado, y en alguna medida singular, que comparezcamos en solitario de vez en cuando, Emilio y yo, así, sin invitado agregado. ¿Con qué regularidad? Bueno, ya se verá. Seguramente de manera acaso irregular, sin obedecer a una pauta concreta, que yo creo que es lo mejor. Sí, yo también creo. Sí. Mejor. Y con una presencia... De vez en cuando, como se suele decir. Eso, acabo de decir de vez en cuando. Ah, sí. Y con una presencia cada vez, cada mes y medio, cada 2 meses, diciéndolo con carácter orientativo. En fin, o sea, lo dicho, el próximo sábado hablaremos, Emilio y yo, de variadas cosas, a saber, con el pretexto, ya iremos hablando, de evocar los mejores momentos, que puede ser interesante, de los últimos programas, y a ver si os gusta. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud, como siempre, por vuestra compañía, por vuestra fidel presencia de cada sábado. Un placer, siempre un placer.
Ah, por cierto, estamos ahora mismo en el obligado trance de cambiar la sintonía musical del programa ante el asedio y la persecución inmisericorde de la Warner, la compañía Warner, tan escrupulosa y puntillosa ella con sus derechos de autor. Vaya por Dios. O sea, disculpas, entre tanto no solucionamos definitivamente esta historia. O sea, que llega el programa hasta la Warner, o sea, no te puedes quejar, entonces. No, si no nos quejamos, lo que ocurre es que, en fin, la audiencia parece la depredación de la Warner. Es un timbre de gloria. En efecto. Lo que pasa es que es un timbre de alarma. Es un timbre de gloria y de alarma, justamente. Sí. Hasta el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo en algún momento entre 7:30 y 8, según ajustes de programación. Y siempre, claro, después a través de Internet, a través de YouTube y en mi cuenta particular de Twitter. En fin, por si quieren acceder por ahí. Y para los aficionados al cine, una recomendación muy especial. Si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, seguidamente podréis disfrutar de una excelente película complementada con animado coloquio. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, nos vemos el próximo sábado a las 9:30 de la noche. Ya sabéis que paso lista. Muchas gracias.